bautizar hoy en día? La respuesta lógica es que sí. La respuesta es muy lógica y es que sí se debe bautizar hoy en día. Gloria al Señor Jesús. Hoy sí se debe bautizar e inclusive hasta el último momento, hasta que Cristo venga, se debe bautizar. Claro que sí se debe bautizar. Ahora, entrando en esto, ¿será que el bautismo salva o no salva? ¿Será que el bautismo salva o no salva? ¿Qué es lo que salva? Vamos a responder con la Biblia todo eso, que la palabra de Dios nos lo diga, nos lo responda. Porque si el Señor Jesús mandó, es por algo que Él lo mandó, lo ordenó. Lo que el Señor Jesús dijo, no lo dijo en vano. No lo dijo en vano. El Señor Jesús no dijo en vano, hagan esto, hagan lo otro. No lo dijo en vano, por algo el Señor Jesús lo dijo, y si lo dijo, debemos de practicarlo, debemos de hacerlo. ¿Debemos llevarlo a cabo? Claro que sí. Ya somos salvos, claro, a través de creer en Cristo Jesús, pero lo consiguiente es obedecer a lo que Cristo dijo. Lo consiguiente es obedecer a lo que Cristo Jesús dijo, hay que hacerlo. Claro, porque por gracia somos salvos y no es por obra, lo dice Efesios, de hecho, claro que sí, amén, gloria a Dios. Estamos de acuerdo con eso, pero si el Señor Jesús mandó, hay que obedecer lo que el Señor Jesús dijo. Muy bien, mis hermanos, vamos a empezar ya con este tema. ¿Se debe bautizar hoy en día? La respuesta es que sí, se debe bautizar hoy en día. Y lo vamos a ver con las Sagradas Escrituras, que la Biblia nos responda a todo lo que vamos a preguntar. Muy bien, vamos a empezar con el bautismo del Señor Jesús. Con el bautismo del Señor Jesús, y se encuentra en Mateo, en Lucas y en Marcos, e inclusive también el Evangelio de Juan. Gloria al Señor Jesús. Entonces ahí vemos el vivo ejemplo que el Señor Jesús nos dio acerca de bautizarse. Ahora, el Señor Jesús, ¿por qué se bautizó? ¿Será que tenía pecado? No, nada de eso, sino que tenía que cumplir toda justicia. Tenía que cumplir todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que es los Salmos, la ley de Moisés y los profetas. Tenía que cumplir todo el Señor Jesús y realmente todo lo cumplió. Todo lo cumplió. Entonces encontramos el bautismo del Señor Jesús en Mateo 3, 13 al 17. Lo hizo el Señor Jesús para enseñarnos, para darnos el ejemplo, porque Él no tenía pecado, Él nunca pecó y no se halló engaño en su boca. Más bien, Él cargó en su cuerpo nuestros pecados, nuestras enfermedades, y por sus llagas somos curados. Gloria al Señor Jesús. Ahora bien, seguimos más adelante viendo. Ahora, el Señor Jesús, después que es bautizado, después que el Señor Jesús es bautizado, Él manda a sus discípulos que bauticen. Y Él estaba en ese momento. Vamos a lecturar ese pasaje ya, porque lo que es el bautismo de Cristo Jesús, sí lo conocemos, ¿no? Sí lo sabemos, pero el otro pasaje vamos a redundar en eso, vamos a entrar con detalle en eso, ¿ya? Vamos a ir, gloria al Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 22. Para ver que el Señor Jesús, después de que fue bautizado, Él mandó a bautizar a sus discípulos. Sí lo mandó a hacer, claro que sí. El Evangelio según San Juan 3, 22 y también el capítulo 4. Vamos aquí para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Vuelvo a leer, mire. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. El Señor Jesús bautizaba, le dio la orden a sus discípulos que bauticen, bautizaban. Dese cuenta, el Señor Jesús lo hizo, Él se bautizó y mandó a sus discípulos a bautizar. Ya vamos viendo por allí cómo vamos empezando, ¿se da cuenta? Ahora, en el capítulo 4, 1 y 2 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. El tema si debe bautizarse el cristiano tiene que bautizarse, de hecho. Entonces, mire, vuelvo a leer. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos
habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ahora, si el Señor Jesús, porque algunos dicen, y más adelante vamos a ver también el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver qué significa eso y qué nos dice eso. Jesús dijo .com, ¿cómo es eso? Entonces, ahora ya estamos viendo que el Señor Jesús, ahí nomás empezando su ministerio, mandó a bautizar a los discípulos. ¿Bautizaban? Sí lo hacían. Ahora bien, ahora el Señor Jesús y Pablo no bautizaron. Pablo sí bautizó. Eso está en Corintios 1, 14, 15 y 16. Pablo sí bautizó. ¿Cómo que no bautizó? Pero luego vamos a ver más adelante eso. Pero un favor, no me escriba con mayúsculas, ¿sí? No me escriba con mayúsculas, escríbame con minúsculas. No me haga spam, por favor, ¿sí? Es que el bautismo de Jesús fue en el Espíritu Santo. Sí, claro que sí, eso no se puede negar. Ahora, vamos a ver el Señor Jesús ya concluyendo el Evangelio de Mateo, terminando el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús manda a bautizar. Vamos a verlo. Gloria al Señor Jesús. Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, el último capítulo, y los últimos versículos. Mateo 28, 19 y 20. Mire lo que le dice a los discípulos, lo último que le va a decir. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, este es lo último que le dice en el Evangelio de Mateo a los discípulos. Y vuelvo a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Recordemos que aquí ya Cristo Jesús ya se había desvivido, ya se había sacrificado, ya había hecho el pacto con muchos. Por eso que ahí la orden le da ya ser discípulos a todas las naciones. Pero si uno lee, por ejemplo, Mateo 10, 4 y 5, ahí la orden solamente es a los discípulos ir a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nada más. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había sido crucificado, todavía no había hecho el pacto con muchos. Pero ya el Señor al ser crucificado, allí hace el pacto con muchos, hace cesar los sacrificios. Por eso que aquí en Mateo 28, 19, 20, ya le envía que vayan a hacer a todas las naciones discípulos. Esa es la orden que le da. Y si uno también, por ejemplo, ve Hechos 1:8, también el Señor le dice a los discípulos que empezarán por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La predicación, y aquí también el bautismo habla acerca de eso, que vaya por todas las naciones. Volvemos a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. Pero ¿será que solamente era que tenían que hacerle discípulos nada más? Vamos a ver qué más dice. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, si uno, por ejemplo, va al griego, cuando dice nombre, significa también autoridad. También significa autoridad. Pero el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, ¿cuál es? En el Nuevo Testamento solamente encontramos un solo nombre y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sino Jesús, en el cual podemos ser salvos. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuál es ese nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesús de Nazaret, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el principio y el fin, el Alfa y el Omega, que pronto ha de volver por su iglesia, por su pueblo, por los suyos que aguardamos su venida. Ese es el nombre poderoso. Entonces vayan a ser discípulos bautizándoles en la autoridad de Jesús. Ahora, los discípulos hicieron eso, sí lo hicieron, los discípulos no contradijeron eso. Cuando uno lee nombre, onoma, autoridad, y también es nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Entonces, ¿qué más? Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado.
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La comisión es a los discípulos, que los discípulos eran parte de la iglesia. O sea que la comisión es para la iglesia. No solamente fue para los discípulos, sino también para la iglesia. ¿Por qué? Porque los discípulos no llegarán con vida hasta el fin del mundo. Y que lo que dice aquí, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién llegará hasta el fin del mundo? Somos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, los que Dios permita que lleguemos hasta el final con vida. Entonces la comisión aquí es para toda la iglesia, no solo hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿Cristo Jesús mandó que debemos bautizarnos? Claro que sí lo mandó. Claro que sí, porque si solamente hubiese sido válido el bautismo en Espíritu Santo y fuego, ¿qué necesidad tuvo Jesús de dar esta comisión? ¿Por qué Jesús tendría que dar esta comisión si solamente era suficiente el bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Para qué Cristo dio esta comisión entonces? No debía de haberlo hecho. ¿Jesús se equivocó? No, no se equivocó. Es un mandato que Él dio y es que hay que hacerlo. Hay que practicarlo. ¿Debemos hacerlo? Claro que sí debemos hacerlo. Muy bien, ahora, ¿los discípulos obedecieron a Cristo Jesús o no lo obedecieron? La respuesta es que sí obedecieron. Claro que sí, obedecieron a Cristo Jesús. Y vamos a ver en Hechos 2:38 en adelante. Y quiero que tenga mucho cuidado en esto y preste bastante atención, porque aquí hay algo importante que algunos tuercen este pasaje descaradamente. Lo tuercen descaradamente para dar otra interpretación y no lo que dice la Biblia. Por eso que recomendamos que usted se lea varias versiones y si puede o tiene acceso a los códices, gloria a Dios, mejor todavía. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos 2:38 y vamos a leerlo en varias versiones y tenga cuidado cuando vamos a lecturar para que usted ya no se deje engañar más, no se deje engañar más. Vamos a ir Hechos 2:38, gloria al Señor Jesús, 2:36 en adelante, vamos a ir 2:36 en adelante. 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Muy bien. Versículo 38, vuelvo a leer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo. En el nombre de Jesús el Cristo. El nombre en griego onoma, que es autoridad. ¿Y qué le dijo el Señor a los discípulos? Les mandó que bautizasen. O sea, el mandato era bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo y del Espíritu Santo? Jesús. Porque en el Nuevo Testamento el Señor dice, nuestro Señor Jesús dice: Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. Yo les he manifestado tu nombre. Isaías 52:6 dice que Él mismo vendría y daría a conocer su nombre. Por eso que en Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo y pondrás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el nombre? Cristo Jesús. Y lo que el maestro dijo, los discípulos tuvieron que obedecerlo. Por eso que nombre, el griego onoma, autoridad. El Señor les mandó, les dijo que deben bautizar y los discípulos obedecieron porque fue un mandato, una autoridad que el Señor Jesús dijo, y los discípulos tuvieron que practicarlo y lo practicaron. Ahora bien, seguimos. Mire, leamos de nuevo. Pedro les dijo: arrepentíos. Lo primero, arrepiéntanse, pidan perdón al Señor y bautícese. Ahora vamos a ver qué es bautizarse. Vamos a ir a la interlineal, es lo mismo que en el griego, para ver qué significa bautizarse o bautismo. ¿Qué significa eso? Que la Biblia no responda a todo. Hechos 2:38.
Hechos 2:38. Aquí estamos para obedecer lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Pedro, pero hacia ellos cambien de disposición mental, arrepiéntanse, es decir, está diciendo y sumergido, y sea sumergido. Vamos a ver qué es sumergir. Mire, sumergir del griego baptizo, ¿qué significa bautizado, bautista, sumergir? ¿Qué más? Es decir, completamente mojado. Es decir, completamente mojado. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando es bautizarse, está hablando de sumergirse todo el cuerpo, todo el cuerpo. No también como lo hace la secta católica, ¿no? Que te rocía 3 chorritos de agua y ya estás bautizado. Ese bautismo no vale ese bautismo. Ese bautismo no sirve. Entonces ya vimos que el apóstol Pedro dice, gloria al Señor Jesús, arrepentíos, lo primero, y bautícese, sumérjase en el agua. Es un mandato que el Señor Jesús dio y los discípulos obedecieron. ¿Qué más? Mire, lo primero era eso, arrepentíos y bautícese. ¿Y qué más le dice? Cada uno de nosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados. Y después, ¿qué va a pasar? Y después, ¿qué va a ocurrir? Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que les manda que se arrepientan, que se bauticen y después recibirán el Espíritu Santo. Si se da cuenta que aquí hay 3 cosas, 3 pasos a seguir. En esta ocasión pasó eso. Vamos a ver otras ocasiones que fue de diferente manera. Pero aquí le dice arrepiéntase, bautícese y después reciben el Espíritu Santo. Por eso que leamos otra versión. Leamos otra versión, por ejemplo, la versión lenguaje actual y la nueva traducción viviente. Vamos a leerlo. Vamos a ver lo que dice. No estoy leyendo comentarios, de repente está comentando, mis hermanos están que le responden ahí, ¿ya? Porque yo no estoy leyendo comentarios. Aquí está que se me amontona. Entonces vamos a ver, en la versión lenguaje actual está más clara todavía. Hechos 2:38. Mire, dice, Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, lo primero. Vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús el Cristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta que habla 3 cosas, no? Pero el cuento, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerle y déjense bautizar en el nombre de Jesús el Cristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Que pidan perdón, que se bauticen y recibirán el Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta lo que dice el pasaje? Si no, Pedro hubiese dicho, solamente ustedes pídanle perdón a Dios, arrepiéntanse y ya recibirán el Espíritu Santo. No, Pedro no dice eso. Pedro dice, arrepiéntanse, pidan perdón a Dios y bautícense y recibirán el Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta? Gloria al Señor Jesús. Aquí nosotros no estamos para contradecir a la Biblia, sino para obedecerla. Ahora vamos a ver la nueva traducción viviente. ¿Qué es lo que dice la nueva traducción viviente? Hechos 2:38. Mire lo que dice. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, lo primero, y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesús el Cristo. Pedirle perdón a Dios y bautizado para el perdón de sus pecados. Escuche lo que dice. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Lo primero que era arrepentirse de sus pecados, bautizarse y recibirán el Espíritu Santo. Si no, Pedro hubiera dicho arrepiéntanse y recibirán el Espíritu Santo. Estamos viendo aquí ese evento, cómo ocurrió, cómo pasó. Hay más ejemplos, sí hay más ejemplos, y lo vamos a ver todos los ejemplos que hay en la Biblia. Entonces aquí vemos que Pedro le dice, perdón, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el Espíritu Santo. Ese fue el orden que ocurrió aquí.
Eso fue lo que pasó aquí. Eso no se puede negar. Eso no se puede cambiar. Aunque muchos lo cambian, lo tuercen, pero nosotros no debemos hacer eso. Lo que la Biblia dice, así hay que leerlo, no hay que añadirlo, no hay que quitarlo. No hay que darle interpretación diferente. No, no, no. Lo que la Biblia dice, eso se practica, eso se hace. Ahora bien, ya vimos un ejemplo aquí cómo ocurrió, ¿no? Se arrepintieron, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Pero vamos a ver también que en Cornelio pasó diferente. Ellos primero recibieron el Espíritu Santo y después se bautizaron. Pero vamos a ir por orden. Solamente fue un adelanto acerca de eso, ¿ya? Un adelanto acerca de eso. Entonces ya entendimos esa parte. Ahora vamos a ir a los samaritanos. Pero mire, acá me falta. Un momentito, sí, acá me falta. Hechos 2:38 al 41 es. Entonces vuelvo a leer. Pedro le dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, sumergidos en agua, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿se da cuenta? Ahora vamos a Hechos 8:12, Hechos 8:12 de los samaritanos, Hechos 8:12. Le invitamos a compartir y a darle en la pantallita, por favor. Hechos 8:12. También estamos viendo que el bautismo es en nombre del Señor Jesús, no es en la Trinidad. La Trinidad se inventó mucho tiempo después. Hechos 8:12. Gloria al Señor Jesús. Vamos del versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Acerca de Simón, ¿no? El mago. Pero el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se da cuenta? Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos acerca del bautismo. Ahora, 8:36 y 38. Realmente ahí no hay mucho que redundar. Pero vamos a ver Hechos 8:36 y 38 del eunuco, ¿no? Vamos desde el 31. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja al vividero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, mira, aquí está hablando del bautismo en agua, bautismo en agua. Mire, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hay que leer lo que relata la Biblia, no hay que añadirle más. Aquí no detalla si el eunuco recibió el Espíritu Santo, si fue antes o después, no lo detalla la Biblia, no le añadimos, no le quitamos, no hay que hacer eso. Lo que la Biblia dice, eso dice. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, el eunuco fue bautizado en agua, sí fue bautizado en agua.
que después o antes haya recibido el Espíritu Santo, la Biblia no lo dice. No lo dice. Pero de que se dio el Espíritu Santo, seguramente se recibe el Espíritu Santo. Pero aquí no lo detalla la Biblia exactamente. Entonces, lo que la Biblia dice, a eso hay que leer, eso hay que creerle y no hay que añadirle más. No hay que añadirle más. Ahora, gloria al Señor Jesús. Hechos 9:18. Hechos 9:18. Vamos a ver lo que dice. El bautismo de Pablo. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire, ahí también Pablo recibe el Espíritu Santo antes, según lo que leemos, mire. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Puso sobre él las manos, mire. Hermano Saulo, el Señor Jesús me dijo que, el Señor Jesús, que sí te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Recibió el Espíritu Santo antes y fue bautizado. Si solamente hubiese sido necesario el bautismo del Espíritu Santo nada más, entonces ¿para qué Pablo se bautizó? Es que ellos obedecían a lo que el Señor Jesús ordenó, a lo que el Señor Jesús mandó. ¿Sí se da cuenta? Gloria al Señor Jesús. Otro más. Ahora aquí vamos a ver de Cornelio. Vamos a ver de Cornelio. Hechos 10, 44 en adelante. Hechos 10, 44 en adelante. Nosotros entendemos que Cornelio hacía limosnas, buenas obras y oró al Señor. Se aparece un ángel y le dice que mande a Pedro a traerlo a su casa. Y Pedro va a su casa, ¿no? Entonces vamos acá, en resumen esto que les cuento. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. El Espíritu Santo llenó a ellos antes de bautizarse. ¿Y se quedaron sin bautizarse? No, después se bautizaron. Pero aquí vemos que primero son llenos del Espíritu Santo y después bautizados. Pero en Hechos 2:38, Pedro le dice que se arrepientan, se bauticen y después recibirán el Espíritu Santo. Son eventos distintos, ¿sí se da cuenta? Ocurre de diferente manera. Entonces vuelvo a leer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que en el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos o perplejos, ¿no? De que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban o glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces aquí vemos que primeramente ellos son llenos del Espíritu Santo y después bautizados. Sí fueron bautizados. Entonces hasta aquí vamos viendo y voy a subir todos los comentarios. Entonces hasta aquí estamos viendo que los discípulos obedecieron a la orden del maestro. No lo contradijeron jamás, sino que sí obedecieron. Vemos que ocurre el recibir el Espíritu Santo de diferentes formas. En Hechos 2:38 el orden es distinto, ¿no? Arrepentíos, bautícese y recibirán el Espíritu Santo. Aquí vemos que primeramente reciben el Espíritu Santo, después son bautizados. Pero el bautismo nunca dejó de hacerse hasta este entonces que estamos lecturando. Se practicó hasta este entonces. ¿Será que allí quedó o más se bautizaron? La respuesta es que más se bautizaron. La respuesta es que los apóstoles bautizaron o no bautizaron. Sí, siguieron bautizando. Sí, siguieron bautizando. Entonces, vamos más allá. Entonces ya lo vimos el ejemplo de Cornelio.
Ahora, el bautizo de Lidia en Hechos 16, 14 y 15. Hechos 16, 14 y 15. Vamos a ver. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora bien, vuelvo y repito, aquí no podemos añadirle más lo que dice la Biblia. Dice que fue bautizada y se acabó el asunto. No dice si recibió el Espíritu Santo antes o si fue después. No lo dice exactamente. O salvo que me esté equivocando. A ver, leo de nuevo por si acaso. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. No lo dice. Así como también el del eunuco no dice si recibió el Espíritu Santo antes o después, no lo dice. Como no lo dice, no, eso es el último ejemplo. No hay más ejemplos. Claro que sí. Ahora, el carcelero de Filipos, y ese es un evento maravilloso y me lo vamos a leer con calma para que lo entienda. El carcelero de Filipos, ahí el versículo 30 y 33, al 33. Mire, sabemos que ahí en esa ocasión a Pablo le meten preso a Filipo, ¿verdad? Le azotaron y le metieron preso a Filipos por predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que ellos estando presos, con Silas cantaban a Dios. O sea, ellos estaban gozosos, contentos por predicar a Cristo Jesús. Felices ellos, gozosos. ¿Cuántos estaremos así por la causa de Cristo? Si nos pasa eso, si nos ocurre eso. Gloria al Señor, que si nos pasa eso en ese momento, nos gocemos. Porque sufrir por la causa de Cristo es un privilegio que no todos lo tienen, mis hermanos. Sufrir por la causa de Cristo es un privilegio inmerecido realmente. Entonces, los discípulos, Pablo y Silas, gozosos ellos de predicar a Cristo Jesús, gozosos de haber sido azotados, cantaban al Señor. ¿Y qué más dice? Que hubo un terremoto. Y Pablo dice a los que estaban adentro: no se escapen. Bueno, creemos que eso ocurrió, ¿no? Porque la Biblia no lo detalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el carcelero piensa que ellos se habían escapado. Porque entra, dice, y no ve a nadie. Seguramente dijo, todos ya se escaparon. Entonces, ¿qué quiso hacerse él? Desvivirse. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que dice, no? Que Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. No te hagas daño, aquí estamos. ¿Y qué pasa después? Dice que prende la luz, entró. ¿Y qué más dice? Aquí empezamos a leer. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le responde Pablo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús el Cristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora bien, ¿solamente se quedó con eso o qué ocurrió después? Porque si le dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesús el Cristo y serás salvo tú y tu casa. Si solamente hubiese sido creer en el Señor Jesús y recibir el Espíritu Santo, allí hubiese acabado todo. Pero ¿qué sigue para adelante? Sigue para adelante que sí se bautizó. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, ellos dijeron: cree en el Señor Jesús el Cristo y serás salvo tú y tu casa. Allí ya era salvo él ya. Ya era salvo por creer en Cristo Jesús, por arrepentir sus pecados. Ya era salvo. Ya era salvo. Pero ¿será que se quedó con eso nada más? ¿Qué hizo después? Se bautizó. Sigamos leyendo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Sí se da cuenta lo que dice la palabra del Señor? Porque si en el versículo 30 le dice que solamente crean en el Señor Jesús y serán salvos toda su casa, él ya dice que ahí era salvo ya por creer en Cristo Jesús. Pero ¿se quedó con eso nada más? No.
sí se bautizó después. Sí se bautizó después. Entonces, si solamente fuese necesario o importante el bautismo del Espíritu Santo y no el del agua, ¿por qué ellos sí se bautizaron? Ahora, aquí hago un stop. Si una persona viene a Cristo Jesús y es llena del Espíritu Santo antes, porque si hay ocasiones que aquí ocurrió, algunos después de bautizarse, si esa persona viene, recibe a Cristo Jesús y es bautizada en el Espíritu Santo y no le da tiempo a bautizarse, se desvive, esa persona sí se salva. Sí se salva. ¿Por qué? Porque tuvo la intención de bautizarse, pero que no le alcanzó el tiempo. Ahora, si una persona viene a Cristo Jesús, acepta al Señor y no se bautiza, viene a Cristo Jesús, ¿es creer en el Señor Jesús? Claro que sí. Eso es lo que te salva. Creer en Cristo Jesús te salva, sí. Pero también hay que obedecer a lo que dice su bendita palabra. Hay que obedecerlo. No podemos pasar por alto eso. No debemos pasar por alto eso. Hay que obedecer lo que dice la Biblia. Entonces aquí vemos un ejemplo maravilloso. Y vuelvo a repetirle. Lo que la Biblia dice, amén, gloria al Señor Jesús. Muy bien, seguimos entonces en otro pasaje más. Y luego vamos a ver sobre el bautismo del Espíritu Santo y fuego, ¿ya? Porque ese bautismo también es importante. Es más, es el más importante de todo, realmente. Entonces vamos para allá donde me quedé. Ahora, Hechos 18:8. Hechos 18:8. Gloria al Señor Jesús. Pero permítame tomar agüita antes, sí, por favor, permítame tomar agüita. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Se da cuenta? Vuelvo a leer. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Eso lo detalla un poco más en 1 Corintios 1:14 en adelante. 1:14 en adelante. Entonces aquí vemos que Crispo y su familia y muchos de los corintios se bautizaron. No detalla más, no lo dice. Sigamos para adelante. Hechos 19:1 al 6. Los discípulos de Éfeso. Hechos 19:1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué más? Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí vemos un evento distinto, ¿se da cuenta? Aquí vemos que primero ellos son bautizados y después le ponen manos y reciben el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? O sea que vemos aquí ejemplos como Cornelio, que ellos reciben el Espíritu Santo antes y después se bautizaron. Y aquí vemos que primero ellos son bautizados y después se le imponen manos y reciben el Espíritu Santo.
eventos distintos, pero que no abrogan el bautismo. No lo abrogan el bautismo por ningún lado. Si no, Pablo hubiera dicho que mire, solamente le impongo manos, reciban el Espíritu Santo y ya se acabó el asunto y no le bauticen agua. Si solamente fuese necesario el bautismo del Espíritu Santo, Pablo no lo hubiese bautizado en agua. El bautismo del Espíritu Santo es algo importantísimo, sí, claro que sí. Ser lleno del Espíritu Santo es lo que todo cristiano debe anhelar, porque si no tienes el Espíritu Santo, no vas a ser salvo. Pero eso tampoco anula el bautismo en agua, no lo anula de ninguna manera. Estamos viendo también entonces que varios se bautizaban, ¿verdad que sí? Ahora ya vimos los discípulos de Éfeso, ¿no? Hechos 19, 1 al 6. Ahora, gloria al Señor. Ahora vamos a ver Primera de Corintios 1, 14 en adelante. 1, 3 en adelante. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Le pregunta, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sé que ellos sí habían sido bautizados. Los corintios que estaban en la iglesia sí habían sido bautizados. Solo que allí pasaba con ellos que paraban en contiendas. Uno decía, a mí me bautizó Pablo, a mí Apolos, a mí Pedro y a mí Cristo. O sea que ellos estaban en contienda entre ellos ahí. Pero aquí Pablo les pregunta, ¿no? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No fueron bautizados en nombre de Pablo, fueron bautizados en nombre de Cristo. En nombre del Señor Jesús fueron bautizados. Entonces, mire, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Si Pablo no los bautizó a ellos, ¿quién lo hizo? Bueno, la Biblia no lo detalla. Pero alguien lo hizo, sí lo hizo. Porque arriba dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es que no fueron bautizados en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí fueron bautizados, pero la Biblia no lo detalla. ¿Quién lo hizo? No lo detalla. Ahora aquí dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de otros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Crispo es lo que leíamos en Hechos 18, ¿verdad? Hechos 18, 8 en adelante. Entonces aquí vemos que sí Pablo bautizó. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, a Crispo y a Gayo. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Y aquí vuelve a repetir. Para que ninguno diga que yo los bauticé. O que fue en mi nombre, dice Pablo. ¿Qué más? También bauticé a la familia de Estéfanas. Y a los demás, mire, y a los demás no sé si he bautizado a algún otro. O sea que Pablo aquí está diciendo que no se acordaba si bautizó a alguien más de ellos. Porque sí Pablo había bautizado. Vuelvo a leer, También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. O sea, Pablo no se acordaba. Pero de que había bautizado, había bautizado. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, el bautismo en un sentido espiritual, ¿qué significa? Vamos a ver lo que dice la Biblia. El bautismo en sentido espiritual. Y vamos a ir, gloria al Señor Jesús, en Romanos 6, 3 al 4. Unión con la muerte y resurrección de Cristo. Unión con la muerte y resurrección de Jesús el Cristo. En Romanos 6, 3 y 4. En un sentido espiritual. Romanos 6, 3 y 4. Miren lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que cuando uno viene a Cristo Jesús, se bautiza, termina también con todos sus pecados. Deja todos sus pecados. Cuando una persona se bautiza, da testimonio de que verdaderamente es hijo de Dios y quiere ser hijo de Dios y quiere agradarle a Dios.
De esa forma da ejemplo, da testimonio de que verdaderamente quiere ser hijo de Dios. Porque si vemos en los de Hechos 2:38, creyeron en Cristo, se arrepintieron, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. También vemos al carnero de Filipos, que creyó en Cristo, se bautizó. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿qué significa el bautismo? La muerte y resurrección a través de Jesús el Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Entonces vuelvo a leer: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los vividos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En un sentido espiritual, ¿qué nos dice? Que a través del bautismo también somos desvividos al pecado, al mundo. Eso termina, queda todo para atrás. Y damos testimonio de que verdaderamente queremos servirle al Señor, de que verdaderamente queremos ser sus hijos. Gloria al Señor de señores. Ahora otro versículo más. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Hay que bautizarse en agua con inmersión. Claro que sí. Claro que sí. Eso enseña la Biblia. Eso enseña la Biblia. Ahora, ¿dónde me quedé? Colosenses 2:12. Dice, estos aleluyos siempre hablando. Gloria a Dios por decir unos aleluyos. Gloria al Señor. Es que la Biblia dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Para los que se pierden es locura. Y la Biblia dice que Dios le plació salvar a los que creen por la locura de la predicación. Entonces para usted esto es locura, pues no. Pero para nosotros es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No, jamás nos avergonzaremos de predicar a Cristo Jesús, nuestro Señor. Jamás, jamás, jamás. ¿A cuánto el diezmo? El diezmo, mire, si usted tiene dinero que le sobra, cójaselo y practique lo que dice Jacobo. Déselo a los huérfanos, a las viudas, eso haga. No le dé a ningún pastor que se proclama pastor, que está pidiendo diezmos allá, primicias, no le dé a ese. Dele a los huérfanos, a las viudas, si lo ha de hacer. Muy bien, entonces seguimos por acá. Colosenses 2:12, enterramiento del viejo hombre, lo mismo que Romanos que ya lecturamos. Ahora, vamos a ir a 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21, para los que están afuera la Biblia es locura, ¿cómo le hacemos? Bueno, pero dice la Biblia que para ellos es locura, porque ellos no lo disciernen espiritualmente, porque esto hay que discernirlo espiritualmente. Ellos lo disciernen carnalmente y ¿qué lo van a entender? Entonces para ellos es locura. Para ello es locura. Dice, ya lo leí, Edilberto, ya lo leí, ya lo explicamos también ya. Ya lo leí y ya lo explicamos, Hechos 8:14 al 17. Ya lecturamos varios pasajes en la Biblia. ¿O no lecturé ese pasaje? Me parece que sí. Sí, ya lo lecturamos ya. Sí, ya lo lecturamos esa parte. Ya lo explicamos también. Entonces, ¿dónde me quedé ahora? Vamos a ir a Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Es que ya nosotros estamos hace rato explicando, ya no estamos de recién, ya estamos hace rato, estamos explicando ya. Primera de Pedro 3:21. Y vamos a ver lo que dice. Vamos a leerlo en varias versiones ya. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Mire, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesús el Cristo. Ahora, ¿por qué este bautismo salva? Porque dice, nos salva.
porque es un mandato del Señor y lo que el Señor Jesús mandó hay que obedecerlo, hay que hacerlo. Debemos hacerlo. Ahora, ¿qué dice? No quitando las inmundicias de la carne. Ahora, ¿a qué se refiere a esto? ¿Será que se refiere al pecado? No, aquí se refiere a las inmundicias de la carne, a la suciedad. Es decir, si una persona va a bautizarse en el agua y se va sucia, cochina, la agua no le va a quitar la mugre, no le va a sacar la suciedad. ¿Por qué? Porque solamente es sumergida en el agua. Para que esa persona le quite la mugredad, pues tiene que bañarse, ¿no? Tiene que bañarse, refregarse, entonces ahí sale la mugredad. Y vamos a verlo en otra versión más clara todavía. Porque algunos dicen que el bautismo hay que hacerlo. Entonces vamos a ver otra versión. Vamos a ver la versión lenguaje actual, ¿ya? Está un poco más clara la versión lenguaje actual. Primera de Pedro 3:21. Mire lo que dice aquí, Mire lo que dice aquí esta versión, más clara. Por eso que a mí me gusta leer varias versiones. Me gusta leer varias versiones. Mire, y esa agua representaba a lo que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. Mire, y esa agua representaba a lo que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero, mire lo que dice, el bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo. No, ¿por qué? Vuelvo y repito, porque si una persona va sucia, cochina, a bautizarse, el agua no te va a quitar la mugredad porque solamente te meten y te sacan. No te va a quitar la suciedad de tu cuerpo. Por eso aquí lo dice, no es para limpiar nuestro cuerpo. Porque te vas cochino, así vas a salir cochino porque no te van a refregar. No te van a refregar, solamente te van a sumergir en el nombre de Jesús y sales. Entonces, la mugre de tu cuerpo no va a salir. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿qué dice? No es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada y Dios nos salva. Ahora aquí, mire, es para pedirle perdón al Señor, dice, vuelvo a leer, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado. ¿Para qué es el bautismo? También para pedirle a Dios que nos limpie de pecado y también en obediencia a lo que Cristo Jesús nos mandó. Para pedir a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Ahora aquí, Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesús el Cristo resucitó. O sea que el Señor Jesús nos salva porque Cristo resucitó. Pero el bautismo es una orden que el Señor dio y hay que obedecerla. Claro que sí, sí hay que obedecerla. Ahora vamos a ver otra versión. La versión lenguaje actual, nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. ¿Dónde está? Acá está. 3:21. Mire lo que dice. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora nos salva, que ahora los salva a ustedes. Ahora, cuando dice el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. O sea, cuando Noé está en el arca y viene el diluvio, era un simbolismo también de bautismo para Noé en forma espiritualmente hablando. Porque también en Corintios dice que cuando el pueblo de Israel pasaba por el Mar Rojo, también fueron bautizados. ¿Pero de qué forma? Espiritualmente hablando. Y así ocurrió también con Noé en el diluvio. Espiritualmente hablando fue bautizado. ¿Sí me están entendiendo? Seguramente creo que sí. Entonces vuelvo a leer. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo. No por quitarles la suciedad del cuerpo, porque vuelvo a redundar en esto. Porque si una persona se va sucia, cochina a bautizarse, ¿qué es lo que va a ocurrir? El agua no lo va a sacar la mugre.
¿Por qué? Porque no lo van a refregar, vuelvo a repetir, no es que los hermanos lo van a refregar para que le quite la mugre. O sea que igual va a seguir cochino, solo que remojado. Solo que remojado. Entonces, mire, entonces dice, donde me quedé, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque, mire, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Ahora, ¿por qué es eficaz? Y es eficaz por la resurrección de Jesús el Cristo. Vuelvo y retundo en esto. O sea que si el Señor Jesús mandó a bautizarse, ¿hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. En el nombre del Todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Porque no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente nuestro Señor Jesús, Dios Todopoderoso, el principio, el fin, el alfa y el omega, el que pronto ha de venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, gloria al Señor. ¿Debemos bautizarnos hoy en día? Sí, debemos hacerlo. El Señor Jesús lo mandó en Mateo 28, 19, 20. ¿Lo mandó? Sí, lo mandó. ¿Los discípulos lo practicaron, bautizaron? Sí, lo hicieron. Ahora vamos a ver. Ahora Jesús no nació en diciembre, eso es falso. Sí, claro, lo sabemos, claro que lo sabemos. Eso no es verdad. Jesús se cree que nació entre septiembre y octubre, se cree realmente, fecha exacta no hay. Fecha exacta no hay. Si usted tiene fecha exacta, bueno, entonces nos gustaría que nos dé la fecha exacta. Ahora, aquí voy a hablar dos pasajes donde el bautismo se hacía en nombre del Señor Jesús. En nombre del Señor Jesús. Vamos a ver, gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Hechos 15, 17. Hechos 15, 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y cuando era invocado el nombre de Jesús en los gentiles, cuando eran bautizados. Vuelvo a leer. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y cuando era invocado el nombre del Señor, cuando eran bautizados. Cuando eran bautizados. Otro pasaje más. Jacobo 2.7. Jacobo 2.7. Vamos del 6 ya. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y cuando fue invocado el nombre del Señor Jesús sobre ellos, cuando eran bautizados. Se bautizan en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. No, pero ¿cuál es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesús no dijo eso, eso lo dijeron los apóstoles. Claro, aquí estoy diciendo lo que dicen los apóstoles. Cité Jacobo, cité Hechos. Yo no dije jamás que fue Jesús. Pero Jesús sí mandó a bautizar. Ahora cuando dice, en el nombre, vuelvo y repito, del griego onoma, que significa autoridad. Y lo que Jesús hizo, les autorizó a los discípulos bautizar. Les mandó, les dio una orden a bautizar. ¿Y cómo encontramos en el Nuevo Testamento los bautismos? En el nombre del Señor Jesús. No encontramos uno solo siquiera en la Trinidad. No encontramos uno solo siquiera en la Trinidad. Ahora sí, entramos entonces, ahora vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo.
Vamos a ver si el bautismo del Espíritu Santo abroga al bautismo del agua o no lo abroga. La respuesta es que no lo abroga. Porque ya vimos ejemplos que Cornelio fue bautizado con su familia en el Espíritu Santo antes de bautizarse en agua. Primero fue lleno del Espíritu Santo y después se bautizó. Y también el ejemplo de los que estaban en Éfeso, que eran 12. Ellos fueron bautizados y después recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a ver el significado del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Cuando dice bautismo en Espíritu Santo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre allí? Bueno, que la Biblia nos responda. Bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué pasa allí? La obra de Cristo que hace con nosotros nos sella, nos purifica, nos santifica, nos transforma completamente. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, te quita toda gana de practicar el pecado. Te hace que sienta repulsión por el pecado, por lo malo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no ama el pecado, no lo practica, no lo hace. Eso no quiere decir que el diablo no te va a lanzar dardos, solamente el diablo sí te va a lanzar, porque la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ahí toca a cada uno, como dice Jacobo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, reprendedlo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿qué significa bautismo del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo, bueno, que el Espíritu Santo nos sella, como dice, ¿cómo está? Efesios 1:13, 4:30, que somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos sella, somos sellados con el Espíritu Santo. Que más gloria sea al Señor Jesús, nos da poder, autoridad, dominio propio. Eso está en Hechos 1:8. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y se les mandó a predicar por todo el mundo. Muy bien. Ahora, también nos da dones espirituales. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, el Señor te da dones. ¿Dónde está eso? 1 Corintios capítulo 12. Ahora, ¿qué más? También nos capacita, nos enseña, nos instruye. Todo eso. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Perdón, el Espíritu y fuego. Ahora, ¿qué significa eso? El fuego es que purifica, o sea que nos purifica, nos santifica, como leíamos, ¿no? Nos purifica, nos santifica. Eso es el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿ese bautismo del Espíritu Santo y fuego anula el bautismo del agua? La respuesta es que no lo anula. Ya vimos ejemplos en la Biblia y ninguna parte una parte lo anuló. No lo anuló. Pero lo que sí vemos es que eran llenos del Espíritu Santo y después eran bautizados. O pasaba viceversa. Primero bautizados y después llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros hoy en día? ¿Debemos bautizarnos en agua? ¿Sí o no? A ver, leo sus comentarios. ¿Debemos bautizarnos en agua? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que creen ustedes? Dice sí. Bueno, pero no sé cuál es su nombre. Bueno, yo no sé hebreo, griego, ¿qué es? Está ahí. Sí, dice amén, claro que sí. Primero es el bautismo por agua y luego viene el Espíritu Santo. Pero Isaac Billy, ¿qué pasó con Cornelio? Con Cornelio primero fueron llenos del Espíritu Santo y después bautizados en agua. También lo mismo pasó también con Pablo. Primero fue lleno del Espíritu Santo y después se bautizó en agua. Pero también vemos ejemplos como por ejemplo Hechos 2:38, que le dice Pedro que se arrepientan, que se bauticen y recibirán el Espíritu Santo. O sea, los dos ejemplos hay en la Biblia. ¿De la otra forma puede pasar? Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, dice, claro que sí. Amén. A Michael es su nombre. Amén, amén. Todo lo que nace de... Amén. Claro, Cristo Jesús me dijo eso. Así es, mis hermanos. Entonces, ¿debemos bautizarnos en agua? Sí, debemos hacerlo.
en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, Jesús nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios Todopoderoso. Ahora sí, escucho, si alguien quiere subir a preguntar, alguien quiere preguntar, de repente, a ver, algo que me haya olvidado, de repente pueden subir y preguntar, pueden preguntar, si quiere comentar, también puede hacerlo, leemos sus comentarios. El Espíritu Santo es una promesa que dio Jesús el Cristo. Sí, claro que sí. Por eso que para ser salvo tienes que tener el Espíritu Santo. Si no eres sellado con el Espíritu Santo, no vas a ser salvo. O sea que eso es importantísimo. Pero tampoco abroga o anula el bautismo en agua. No lo anula. Ya vimos por la Biblia que no lo anula. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mi hermanito Johan, un favor, me mande el video para subirlo, ¿sí? Me mande el video para subirlo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros hoy en día? ¿Debemos bautizarnos en agua? ¿Sí o no? A ver, leo sus comentarios. ¿Debemos bautizarnos en agua? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que creen ustedes? Dice sí. Bueno, pero no sé cuál es su nombre. Bueno, yo no sé hebreo, griego, ¿qué es? Está ahí. Sí, dice amén, claro que sí. Primero es el bautismo por agua y luego viene el Espíritu Santo. Pero Isaac Billy, ¿qué pasó con Cornelio? Con Cornelio primero fueron llenos del Espíritu Santo y después bautizados en agua. También lo mismo pasó también con Pablo. Primero fue lleno del Espíritu Santo y después se bautizó en agua. Pero también vemos ejemplos, como por ejemplo Hechos 2:38, que le dice Pedro que se arrepientan, que se bauticen y recibirán el Espíritu Santo. O sea, los dos ejemplos hay en la Biblia. ¿De las dos formas pueden pasar? Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, dice, claro que sí. Amén. A Michael es su nombre. Amén, amén. Todo lo que nace. Amén. Claro, Cristo Jesús me dijo eso. Así es, mis hermanos. Entonces, ¿debemos bautizarnos en agua? Sí, debemos hacerlo. En el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, Jesús nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios Todopoderoso. Ahora sí, escucho, si alguien quiere subir a preguntar, de repente, a ver, algo que me haya olvidado, de repente pueden subir y preguntar, pueden preguntar, si quiere comentar, también puede hacerlo, leemos sus comentarios. El Espíritu Santo es una promesa que dio Jesús el Cristo. Sí, claro que sí. Por eso que para ser salvo tienes que tener el Espíritu Santo. Si no eres sellado con el Espíritu Santo, no vas a ser salvo. O sea que eso es importantísimo. Pero tampoco abroga o anula el bautismo en agua. Bautizados en agua. También lo mismo pasó también con Pablo. Primero fue lleno del Espíritu Santo y después se bautizó en agua. Pero también vemos ejemplos, como por ejemplo Hechos 2:38, que le dice Pedro que se arrepientan, que se bauticen y recibirán el Espíritu Santo. O sea, los dos ejemplos hay en la Biblia. ¿De las dos formas pueden pasar? Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, dice, claro que sí. Amén. A Michael es su nombre. Amén, amén. Todo lo que nace. Amén. Claro, Cristo Jesús me dijo eso. Así es, mis hermanos. Entonces, ¿debemos bautizarnos en agua? Sí, debemos hacerlo. En el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, Jesús nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios Todopoderoso.